Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en esa pareja que nos tiene a todos pegados a la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta estar al tanto de lo que pasa con tus celebridades favoritas, este vídeo es definitivamente para ti. Hoy vamos a desgranar esas recientes evasivas de Kerem Bürsin cuando se le pregunta sobre su relación con Hande, y vamos a intentar descifrar qué hay detrás de estas respuestas tan esquivas. Ya saben cómo funciona esto aquí en nuestro canal, siempre buscamos traerles la información más fresca y comentada, y la verdad es que este tema ha dado mucho de qué hablar. Kerem y Hande son, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y más allá. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una conexión muy real que capturó la atención de millones. Desde entonces, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada mención de uno sobre el otro, es analizada al milímetro por sus seguidores. Y justamente últimamente la atención se ha centrado en cómo Kerem ha estado manejando las preguntas sobre Hande y su supuesto romance. Antes de meternos de lleno en el análisis, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que aparece por aquí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con el chisme. Hemos visto en las últimas semanas, y diría que incluso meses, una tendencia bastante marcada en las apariciones de Kerem Bürsin frente a la prensa. Cada vez que los paparazzi lo interceptan y saben que siempre están al acecho, y se le pregunta sobre Hande Erçel, sus respuestas suelen ser, bueno, vamos a ser sinceros, un poco genéricas y evasivas. No es que sea grosero o que se niegue a hablar, para nada. Él suele ser muy educado y amable con la prensa, pero cuando el tema se centra en Hande, parece tener un guión preestablecido. Por ejemplo, en varias ocasiones se le ha preguntado directamente si están juntos, si están enamorados, o cómo va su relación. Y las respuestas suelen ser del tipo, estamos bien, somos amigos, nos apoyamos mutuamente, nos queremos mucho. Si bien estas frases no confirman ni niegan un romance explícitamente, la forma en que las dice, a veces con una sonrisa un poco forzada o mirando hacia otro lado, es lo que genera toda la especulación. Los fans y la prensa interpretan estas respuestas como un intento deliberado de mantener su vida privada alejada de los focos, o quizás, como una estrategia para mantener viva la chispa y el misterio en torno a su relación. Una de las situaciones más comentadas ocurrió recientemente, cuando se le preguntó a Kerem sobre un supuesto viaje que habrían hecho juntos a Italia, y si era cierto que estaban viviendo un romance más formal. Su respuesta fue algo así como, pasamos un tiempo maravilloso en Italia. Fue un viaje de trabajo para ambos, pero también pudimos disfrutar un poco. Hande es una persona increíble, la admiro mucho, pero somos buenos amigos y disfrutamos de la compañía del otro. El énfasis en buenos amigos y la mención de que el viaje fue de trabajo para ambos son frases clave que, según los analistas de farándula, están diseñadas para desviar la atención y no dar pie a más preguntas íntimas. Lo interesante de estas evasivas es que no son nuevas. Desde el inicio de su supuesta relación, Kerem ha mantenido una postura similar. Cuando se le preguntaba sobre los rumores que empezaron a surgir durante las grabaciones de la serie, él solía responder con sonrisas y comentarios vagos. Hande, por su parte, ha sido un poco más abierta en algunas ocasiones, pero tampoco ha dado confirmaciones rotundas. Ha dicho cosas como, Kerem es mi compañero de trabajo y un gran amigo, o estoy feliz en este momento. Entonces, ¿qué podemos deducir de estas respuestas? Hay varias teorías circulando, y todas tienen su lógica. Una de las más populares es que simplemente Kerem Bürsin es una persona que valora muchísimo su privacidad. Él ha hablado en entrevistas sobre la presión que sienten los actores famosos y cómo intentan proteger su espacio personal. En este sentido, sus evasivas serían una forma madura y respetuosa de decirle al público y a la prensa, sí hay algo, pero es mío y de Hande y no tenemos por qué compartir todos los detalles. Otra teoría apunta a una estrategia de marketing. El misterio y la expectativa pueden ser herramientas poderosas en el mundo del entretenimiento. Mantener a la gente preguntándose si están juntos o no genera conversación, aumenta el interés en sus proyectos y en su vida en general.
Si confirmaran todo abiertamente, quizás la magia se perdería un poco. Además, ambos tienen carreras en ascenso, y mantener un aura de misterio podría ser beneficioso para sus futuras oportunidades laborales. También está la posibilidad de que, si bien haya un fuerte vínculo entre ellos, las cosas aún no estén en un punto donde quieran anunciarlo públicamente. Quizás están explorando sus sentimientos, disfrutando de su compañía sin etiquetas, o simplemente quieren asegurarse de que su relación sea sólida antes de hacerla oficial. En este contexto, las evasivas serían una forma de darles tiempo y espacio para que su relación se desarrolle de manera natural, sin la presión mediática. Y no podemos olvidar la presión que ejerce el fandom. Los seguidores de Senkalcapm están profundamente conectados con Kerem y Ande y muchos de ellos sueñan con verlos juntos en la vida real. Esta expectativa puede ser abrumadora para los actores. Quizás, al no dar una respuesta clara, Kerem está intentando gestionar las expectativas de sus fans, evitando decepcionar a quienes esperan una confirmación inmediata o, por el contrario, evitar una reacción negativa si la relación no llegara a ser lo que muchos esperan. Lo que sí es innegable es la admiración mutua que se tienen. En cada ocasión en que Kerem ha hablado de Ande, ha sido con respeto y cariño. Y viceversa. Sus interacciones en redes sociales, los me gusta y los comentarios, aunque a veces sutiles, son interpretados por los fans como señales de un afecto profundo. Cuando Ande promociona un proyecto de Kerem, o él comenta una foto de ella, esos pequeños gestos son analizados como confirmaciones de un vínculo especial. Hemos visto cómo algunos periodistas intentan atrapar a Kerem, haciendo preguntas más directas. Por ejemplo, ¿están enamorados, Kerem? Y la respuesta, casi siempre, es una sonrisa y un «estamos muy bien, gracias por preguntar». O cuando le preguntan si tienen planes de futuro juntos, la respuesta se vuelve aún más abstracta: «estamos enfocados en nuestros proyectos, en crecer como artistas». El futuro dirá. La belleza de estas situaciones es que, a pesar de las evasivas, la química entre ellos es palpable. En los eventos a los que asisten juntos, se les nota cómodos, se miran de una manera especial, y hay una complicidad que no pasa desapercibida. Los flashes de los paparazzi capturan esos momentos, y es en esas imágenes donde muchos ven la confirmación de lo que las palabras no dicen. Además, es importante recordar que en la cultura turca, la vida privada de las celebridades a veces se trata con un nivel de discreción diferente al de otras culturas. Quizás, lo que para nosotros parece una evasiva, para ellos es una forma de mantener las cosas en el ámbito privado hasta que estén listos para compartirlas. Y aquí viene lo interesante: ¿hasta cuándo durará esta estrategia de evasivas? ¿Llegará el día en que Kerem y Ande decidan hacer oficial su relación, o seguirán navegando por las aguas de la especulación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que por ahora, las respuestas de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel son un ejemplo perfecto de cómo las celebridades manejan la atención mediática, equilibrando la exposición pública con la protección de su vida personal. Nosotros, como espectadores y fans, podemos disfrutar de su talento en pantalla, de su carisma, y especular sobre su vida privada con moderación. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas con sentimientos y con derecho a su propia intimidad. En resumen, Kerem Bürsin ha estado evitando respuestas directas sobre su relación con Ande Erçel, optando por declaraciones vagas como «somos buenos amigos, nos queremos mucho y estamos bien». Estas respuestas, si bien no confirman ni niegan un romance, han generado un sinfín de especulaciones y teorías entre los fans y la prensa. Las razones detrás de estas evasivas podrían ser una fuerte necesidad de privacidad, una estrategia de marketing para mantener el interés, o simplemente el deseo de desarrollar su relación sin la presión mediática. A pesar de las palabras, la química y la conexión entre Kerem y Ande siguen siendo evidentes para muchos. Y eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las evasivas de Kerem Bürsin. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y creo que hemos explorado varias facetas interesantes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que están juntos? ¿Piensan que Kerem está siendo honesto en sus respuestas, o que hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle un buen me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.